Seguramente la mayoría de ustedes escuchó hablar sobre la homeopatía. Muchos de ustedes tal vez lo hayan utilizado, otros tantos lo probaron alguna vez o están ahí dudando. Pero ¿podrían explicar ustedes qué es la homeopatía? ¿Podrían explicar cómo funciona? Antes de explicarles por qué considero que es una estafa, me gustaría hacer un poco de repaso histórico para entender de qué se trata y saber con qué fundamento estoy trabajando y con qué estoy hablando. Sé que muchos de ustedes pueden llegar a ofenderse al ver este video porque la utilizan, creen que les funciona, se sienten bien y se sienten seguros con ello, entonces se van a sentir frustrados, molestos porque alguien los está contrariando. Tengan en cuenta que no es algo personal, es simplemente contra una disciplina que considero bastante mala porque no aporta, y no es contra las personas que lo utilizan en sí, sino contra los promotores y los que se ganan su dinero, hacen su fruto de la homeopatía. Bueno, la homeopatía no es algo milenario, es un invento de un médico alemán llamado Christian Hahnemann, que alrededor del 1800 descubrió algo, tuvo una revelación. Al tomar una infusión de corteza cinchona, sintió síntomas parecidos a los de la malaria. Justamente en esa época la malaria se trataba con cinchona, es decir, con la corteza, famosa llamada quinina, la cual se utiliza inclusive en las bebidas tónicas. Bueno, él al tomar esta infusión sintió síntomas, y eran normales esos síntomas para este producto porque una sobredosis de la quinina tenía muchos síntomas negativos, pero él los relacionó de una forma muy distinta y muy tal vez irracional por ahí para algunos, que es: esto me provoca los mismos síntomas, entonces esto debe ser la cura. Tengamos en cuenta que Hahnemann vivía en el 1800, es decir, en una época en la cual todavía no se conocían ni las bacterias, ni los virus, ni la mayoría de la biología que hoy conocemos, ni la bioquímica. Por ende, es entendible que un médico de esa época no tuviera mucho conocimiento sobre el cuerpo humano mismo. Tengan en cuenta que en esa misma época se hacían sangrados con sanguijuelas, por ejemplo, o simplemente con un corte en la piel para sacar los malos humores que tenía una persona cuando tenía una enfermedad. Sí, los desagravan para curarlos, lo cual no es muy bueno ni muy útil porque tu médula tiene que ponerse a producir y bajar un montón de tus recursos para poder producir más sangre, pero ese era el método de la época. En ese sentido entendemos a Hahnemann, él quería una metodología que no fuese invasiva, que no invadiera el cuerpo, porque en esa época básicamente ni la anestesia existía y cualquier cosa que tuviese que intervenir tu cuerpo era bastante violento, no era muy distinta a la del 1600, la del 1800. Tal vez sí la del 1900 cuando ya empezamos a tener un montón de recursos nuevos, pero en esa época era muy cruenta la medicina. Hahnemann siguió desarrollando su idea y buscó no solamente muchas plantas, sino además muchos sujetos de prueba para probar que si tengo una planta en particular, un extracto de esta planta, y se la doy al paciente y le provoca ciertos síntomas parecidos a los de una enfermedad, entonces si yo diluyo esa solución, ese juguito de esa planta, puedo curar esa enfermedad. No tiene ninguna lógica, pero para él la tenía, y a partir de esto empezó a desarrollar la homeopatía. Ahora bien, ¿qué método decidió él? Él dijo que los preparados, si uno diluía cada vez más el elemento, el compuesto original, este iba a ser cada vez más fuerte. Entonces tomaba de 1 litro de ese elemento, tomaba una gotita, la ponía en 1 litro de agua. De ese litro de agua tomaba otra gotita y la ponía en otro litro de agua, y así n veces. Cada una es una dilución mayor. Ahora bien, a cada vuelta que le hacemos a esto, la probabilidad de que quede una molécula del compuesto original es cada vez nula. De hecho, hay un punto en el cual, gracias a muchos estudios que tenemos de muchos años, más de 200 años de estudios, sabemos perfectamente que después de 12 diluciones no quedaría absolutamente nada. Pero Hahnemann no sabía de química, no sabía de bioquímica, y él siguió no con 10, 20, sino 30, 40, 100 diluciones. De hecho, con ese extraño principio de que él pensaba que cuanto más diluciones, más potente era. Ahora, si tenemos una dilución de 30 veces, básicamente sería como encontrar un átomo, una molécula de ese compuesto en la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. En todo ese disco enorme tendríamos que encontrar una molécula de ese elemento original. Así que ya 30 diluciones, claramente, lo único que está tomando uno es agua. Pero los homeópatas encontraron una nueva forma de darle una idea a todo esto: la memoria del agua. Ahora bien, ¿qué es la memoria del agua según esta gente? Básicamente que si el agua tocó algo, le queda memoria de eso. El agua no es más que átomos de hidrógeno y oxígeno, pero según esta gente, su poder mágico es que puede tener memoria, puede recordar lo que tocó. Si ese es el criterio, y lamento decirles a la mayoría de la gente, cada vez que tomamos un vaso con algo líquido que tiene agua, tiene memoria de todo lo que pasó esa molécula de agua durante toda su vida, que puede haber sido desde el agua en inodoro hasta la del río, que está bastante contaminado, la lluvia y cualquier otra cosa que haya tocado esa agua. Tendría que tener un poco de esa esencia. Básicamente el agua que tomamos todos los días tiene esencia de todo lo que le transcurrió en sus moléculas durante toda la existencia. Un poquito extraño como concepto, de hecho no hay nada, ni ninguna prueba, ni ninguna evidencia científica que exista algo tal como la memoria del agua. Ahora, es bastante extraño lo de que cuanto más diluido, más fuerte es el efecto. Es decir, si uno quiere sacarse la malaria, tendría que tomar una solución de 100 veces diluida de quinina, o si está muy mal de malaria, tendría que tomarse una de 1.000.000 de veces de quinina. Es decir, menos probabilidad todavía que quede algo de la sustancia original. Pero no terminó ahí. El invento moderno
agregó una nueva forma. Sí, la homeopatía va evolucionando para tratar de captar más clientes y tiene algo nuevo. Y esto es una de las cosas que para mí define una estafa. Te inventaron algo como la personalidad homeopática. Es decir, que el homeópata tiene que verte a vos, entrevistarte, conocer cuál es tu personalidad y a través de eso decir cuáles son tus mejores medicamentos o remedios, llamémoslo, porque no son medicamentos, estos remedios, estos preparados. Va a elegir para vos el mejor diagnóstico. No solo eso, sino que además lo tenés que ir a visitar varias veces más para que él te siga dando de forma preventiva otros productos homeopáticos durante toda tu vida. Sí, así como funcionan los psicólogos, bueno, más o menos, que te hacen ir muy seguido. Bueno, en este caso te quiere hacer ir seguido. Pero tiene una genialidad esto, y pensémoslo como genialidad. ¿Por qué? Porque el médico homeópata, que no es médico muchas veces, aunque a veces lo es, si hay médicos que estudiaron medicina, carrera de medicina, que son homeópatas, y hay gente que hace homeopatía sin saber una goma de eso, no importa. El tema es que hacen este trabajo psicológico, y es una de las ventajas que tiene la homeopatía. Acá hay que tomar un punto que es cierto de que promocionan las homeópatas, que la medicina tradicional, es decir, la que encontramos en cualquier hospital o sanatorio, suele tratar muy mal a sus pacientes, suele tratarlos de despacharlos, como si fuese un producto, una línea de montaje de pacientes. ¿Qué descubrió esta gente? Que pueden lograr sacarle más dinero a la gente convenciéndola de que los están escuchando, básicamente como si fuese un consejero o un psicólogo. Si alguien viene con un hipocondríaco, viene con dolencias falsas, y en vez de solucionarle esa hipocondría, lo que van a hacer es fomentársela para venderle más medicamentos y darle lo que pide, darle lo que quiere. Gente que se autodiagnostica y dice tengo cáncer porque se le ocurre que tiene cáncer, el homeópata te va a vender algo, te lo va a dar porque vos estás pidiéndoselo, no te niega nada. Cuando vos tenés una persona delante tuyo que te tiene que dar un servicio, en este caso cuidar tu salud, y no te niega nada y te acepta y te concede todo, es un estafador usualmente que está obteniendo algo distinto de vos que por ahí no te estás dando cuenta. Otra acusación típica que hace la homeopatía al resto de la medicina es el negocio. Es decir, se ponen ellos en un lugar bastante idealista en el cual ellos no venden o otorgan gratis. Pero esto es bastante falso. Primero sí, desde ya, Big Pharma es un gran negocio mundial y nos venden cualquier cosa con tal de ganar dinero. Eso es un hecho. También existen muchas organizaciones en todos los países para certificar que esos medicamentos que nos quieren vender cumplan con su efecto. En el caso de la homeopatía no hay nadie que pueda certificar esto, y no solo eso, sino que hay empresas como Boiron, que vale $1.000 millones, que venden medicamentos homeopáticos, es decir, pastillas de azúcar o frasquitos con agua que nos dicen que son un remedio para tal o cual enfermedad, que usualmente la mayoría de los mercados se vende con un envase que dice ahí mismo, no dice medicamento, no dice remedio, dice suplemento alimenticio. ¿Por qué? Porque es agua o azúcar, y de esa forma no tienen por qué pagarse ninguna revisión ni nada por el estilo. Simplemente mientras sea agua o sea azúcar, cumplen con las normas del país. ¿Qué efecto tiene la homeopatía? Usualmente es efecto placebo, está igual al efecto placebo. Es decir, es lo mismo que tomemos una pastilla que de aire, que no tenga absolutamente nada y nos digan que va a darnos resultados. Muchas veces el trabajo en nuestro cuerpo lo hace nuestro cuerpo, que es una usina química que está trabajando todo el tiempo para mantenernos vivos y funcionando. Nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema linfático, nuestro circuito sanguíneo está trabajando todo el tiempo, y nuestro metabolismo nos está dando los elementos y los compuestos que necesitamos para curarnos de la mayoría de las cosas que el cuerpo más o menos puede manejar. ¿Cuáles necesitan medicina? Las que no, obviamente. Si te cortas un brazo, no va a haber medicamento que te lo solucione, pero si tenés una infección, sí. De hecho, hoy sabemos cómo se provocan las infecciones. En la época de Hahnemann no se conocía eso, lo cual es entendible que tratase de buscar una forma de solucionar el problema, pero no era la correcta. Y aclaremos esto, la homeopatía no es un tratamiento milenario, tiene nada más que 200 años, un tipo lo inventó por su cuenta, no lo pudo comprobar nunca, él decidió crear esa forma, y hay un montón de gente que le está dando bolilla a eso, y no es realmente un método que te va a dar salud. Te puede convencer, te puede hacer sentir mejor a vos mismo, puede ser, pero no es medicina, no es medicina ni siquiera alternativa, no es una opción B, es simplemente otra cosa, es como la religión, es una fe, no tiene que ver con los hechos, tiene que ver con lo que uno quiere creer, y eso no es medicina. Para ningún mal crónico, de hecho la homeopatía puede funcionar, muchos médicos homeópatas te mandan con el médico tradicional, entonces no hay medicina tradicional, hay medicina y lo que no es medicina, que serían estos consejeros que ganan dinero a costa de gente que compra estos preparados, que tienen convenios con farmacias. De hecho hay médicos que por ahí no te cobran la consulta, pero tienen convenio con la farmacia en la cual te envían para poder hacer el preparado, porque vos no lo puedes hacer en cualquier otra que no sea la que él trabaja. Bueno, no hay evidencia científica que soporte esto, no hay ninguna evidencia científica. De hecho, todos los estudios que hay, y se vienen haciendo hace más de 100 años, no son estudios pequeños, estudios muy grandes con muchos miles de casos, bien hechos por entidades creíbles, y todos demuestran lo mismo. No hay ningún efecto en base a la homeopatía, no provoca nada, ni a favor ni en contra, es simplemente agua. Así que cuando un homeópata te dice que funciona, miente. Cuando te dice que la medicina tradicional, o mal llamada tradicional, lo considera una competencia, también miente.
Cuando dice que hay pruebas y evidencias de su funcionamiento, desde ya que miente. Y esto es muy importante, cuando utiliza el argumento anecdótico, es decir, a mí me pasó, a mí me funcionó. La experiencia personal no tiene nada que ver con los hechos y las pruebas. De hecho, los hechos científicos, es decir, las evidencias científicas, no se miden en base a experiencias personales aisladas. No. Se necesitan muchas, se necesita contraste, comparar con algo y controlarlas. Exactamente, si a vos te están dando algo, que no sea tu mismo sistema inmunológico el que lo solucionó, sino que sea efectivamente el medicamento, hay que poder medirlo. Y si no, se necesita un gran número de gente bajo las mismas condiciones, con la misma enfermedad o los mismos síntomas, con el mismo medicamento para ver si realmente funciona o no. Abandonar un tratamiento tradicional por la homeopatía o cualquier otra medicina alternativa es de un riesgo altísimo, de hecho te puede llevar a la muerte. Y muchos casos se han documentado de muertes de gente que abandonó su medicina normal, la que el médico le había dado, y se fue a una alternativa. El mejor caso que yo uso de ejemplo siempre es Steve Jobs, que decidió no seguir un tratamiento normal para su incipiente cáncer de páncreas y seguir un tratamiento de jugos, es decir, tomó agua básicamente. ¿Qué sucedió? El cáncer se expandió por todo su cuerpo y murió. Cuando él volvió a la medicina tradicional ya era inevitable su muerte, ya no se podía controlar ese cáncer, se había esparcido por todo su cuerpo una metástasis total. Entonces, ¿qué le dio a la medicina alternativa? Muerte. Y si quieren pagar agua cara, ok, háganlo, pero no abandonen los tratamientos que están haciendo con su médico. Es decir, tratamientos que involucran medicina. Sí sé que hay mucho engaño con esto, y es donde está el componente estafa, en cosas que no son de vida o muerte. Ahí es donde está el truco. Tratamientos dermatológicos, para adelgazar, para sentirse más jovial, para tener energía. Todos esos son fáciles de engañar. ¿Por qué? Porque uno no necesita matar al paciente. Es decir, el médico puede ganar mucho dinero no recetándole nada de venta tradicional, sino recetándole algo, un preparado que se hace en una farmacia en particular. Y ahí es donde gana la gran cantidad de dinero, porque todo el sistema también provocó esto. Tengamos en cuenta que mucha gente va al médico y paga muy poco por ese médico, y el médico se paga mucho menos y va muy seguido, y el sistema de salud está corrupto y roto. Entonces sí hay una parte en la cual se tomaron para poder venderte la homeopatía, hay un engaño constante para poder captar más gente, hay un boca en boca para engañar a más gente y llegar a más gente, y hay dinero de por medio. Y siempre que hay dinero de por medio o poder, es decir, tener control sobre otras personas, es donde vos podés encontrar una estafa. Y es ahí donde le pido a todos siempre que abran los ojos, cuéntenle a su familia, no hay nada que pruebe que la homeopatía funcione, no hay nada que también te haga malo, es decir, tomar agua, nunca va a ser mal tomar agua, te va a hidratar, tomar pastillitas de azúcar, con mucho te van a agregar un poco de glucosa en la sangre, si tenés diabetes, ten en cuenta, y no hay más, no da nada, pero puede quitarte mucho, puede quitarte el tiempo justo para llegar a un médico que te trate realmente por tu enfermedad, cosa que sería bastante loco, digamos, dejar un tratamiento por esto, o peor aún, no diagnosticarte con el médico que corresponde y decir, no, yo te lo soluciono con un preparadito homeopático, y ese dolor de cabeza que es tu ACV que se está por venir, no lo vas a sentir más, probablemente tampoco sientas ni todo el lado derecho de tu cuerpo, no importa, ese es el punto. No caigan en las estafas. La homeopatía es una estafa, aun cuando hay gente que cree fervientemente que lo que está haciendo lo hace por el bien de los demás, aun cuando hay gente que tiene fe en esto. No importa la fe personal de la gente, lo que importa es que no funciona, que no hay ninguna evidencia científica de que funcione, que se lo ha testeado y probado para justamente corroborar esto, por las dudas. Uno tiene que estar siempre abierto a cualquier idea, y esta idea falla, no funciona y no es mejor que el placebo. Si yo me convenzo que tomando este simple jugo de pomelo me va a hacer saludable, es lo mismo que la homeopatía. Así que me voy a dar una sobredosis.